Entonces yo no necesito tomar asistencia, cada uno pone su asistencia. Va a estar abierto 10 minutos nomás eso. Entonces le decía, nosotros tenemos la zapata, y la estoy dibujando. Bueno, vamos a llevarlo un poquito más grande, tal como está ahí. Tenemos entonces la zapatita. Y aquí debajo de la zapata hay las tensiones. Que obviamente esas tensiones tienen una forma, tienen una distribución de tensiones debajo de la zapata. Y ustedes saben que la fuerza que viene de arriba de la columna, más el peso propio de la zapata, más este suelo que se pone aquí a los costados, ¿no? El relleno, que le llamamos, más el relleno. Toda esa fuerza tiene que estar equilibrada por esta fuerza de abajo, del suelo. Porque si no se hunde, si esa fuerza de la zapata más todo se hundiría, ¿no es cierto? Se hundiría el suelo si fuera mayor. Entonces tiene que ser iguales o la del suelo mayor. O sea que la reacción del suelo tiene que ser igual o mayor a esa carga. La pregunta es, ¿cómo sabemos estos valores del suelo? Eso es. ¿Está bien? Llamémosle Q, suelo, ¿no? Carga del suelo sobre la zapata. Sobre la zapata. Pero la zapata carga sobre el suelo también. A toda acción, una reacción. No se olviden de eso nunca. A ver qué dice. Buenas tardes. Entonces vamos a hablar del suelo, porque estamos viendo que necesitamos saber cómo el suelo reacciona a la carga que viene de la zapata. Fíjense, la naturaleza es así, ¿no? A nosotros nos hicieron con un pie más, ¿no? Que tiene una superficie mayor que la sección de la pierna. Lógico, pues, ¿no? Porque el peso se distribuye en toda la superficie del pie en contacto con el suelo. Entonces nosotros lo que hacemos es imitar a la naturaleza, ¿no? Colocamos sobre las columnas, debajo de la columna, porque si no, la columna se hundiría directamente sobre el suelo. Le colocamos la zapata. Zapata viene de zapato, ¿no? Le colocamos la zapata para que se distribuya la carga que viene desde el edificio, se distribuya en el suelo, pero una distribución conveniente, una distribución tal que cumpla las reglas del equilibrio, ¿no? Que no se hunda. Por lo tanto, hay que ver el suelo, porque ¿qué puede ocurrir? Puede ocurrir que con el tiempo se vaya hundiendo de a poquito, se llaman asentamientos diferenciales que se van en el tiempo, porque el suelo no está consolidado. Se dice que un suelo está consolidado cuando ya no se deforma. Generalmente los suelos sedimentarios no son consolidados, es el caso de esta zona. Esta zona de Bolivia, ¿no? Las planicies que fueron formadas hace miles de millones de años, ¿no? Con suelos sedimentarios. Entonces es lógico que mientras más nos metemos, mientras más debajo nos metemos, mientras más profundo nos metemos, los suelos van a estar más consolidados que los de arriba, ¿no? No se olviden que los suelos se van formando uno encima del otro. Así se van formando en el tiempo, ¿no? Primero entonces está un suelo originario, después producto de la sedimentación, ¿no? La sedimentación de otros se van colocando encima los que vienen, los suelos sedimentarios que se llaman, ¿no?
Se van colocando uno encima de otro hasta tener el suelo actual, ¿no? Que tenemos, el suelo actual que vemos, ¿no? Pero evidentemente hay muchas capas de suelo que se han ido formando con el tiempo a través de lo que se llama el suelo sedimentario. Se va sedimentando de un suelo sobre el otro. Y obviamente el peso del de arriba, el peso de los de arriba van provocando consolidación en los suelos de abajo. Consolidación quiere decir que tienen menos poros, ¿no? Entonces son menos porosos. Puede ser que acá tengamos un suelo, por ejemplo, limo arcilloso. Acá tengamos limos. Acá tengamos arenas, ¿no? Y acá tengamos, qué sé yo, arcilla. Fíjense, los suelos entonces se van formando uno encima de otro. Y acá, digamos, puede ser roca firme. Las rocas firmes son los suelos que afloran, son originales, ¿no? Son los que se llaman las rocas ígneas. Los otros suelos se forman a partir de las rocas ígneas que obviamente salen por los volcanes y además por los meteoritos que vienen de años, ¿no? Es decir, hubo un tiempo en que el planeta estuvo en su formación antes de que haya vida, lógicamente. Se produjo la lluvia, ¿no? De polvo y meteoritos durante la formación. Ahí empezó a agrandarse, inclusive se chocó la Tierra con otra bola casi igual que ella, un poquito más pequeña, y formó la Luna. De ese choque salió la Luna y bueno, y esa es la teoría que hay, ¿no? De formación de los suelos y obviamente la Luna también es suelo. Y ya la Tierra con el tiempo ha ido desarrollando, ¿no? Han ido desarrollando su propia naturaleza, formación el choque entre las capas tectónicas. Una capa tectónica es la de un continente, por ejemplo. Entonces esos choques han ido formando las cordilleras, las montañas, y bueno, y todavía siguen, ¿no? Porque la cordillera de los Andes, por ejemplo, sigue elevándose. Igual las cordilleras en todas partes del mundo, unas siguen elevándose, otras disminuye su tamaño por efecto del rozamiento que hay entre las placas que se desplazan, forman los terremotos, en fin. Eso es estudio de geología, ¿no? Nosotros nos interesa ver el suelo. El suelo viene entonces así, en nuestra zona. Entonces vamos a entender que a diversas profundidades la reacción del suelo sobre la zapata va a ser distinta. Lo ideal es construir sobre un suelo consolidado, ¿no? Porque ese no se va a deformar. No se olviden que el suelo no consolidado, ¿qué va a pasar? Cuando ustedes le ponen un peso encima, va a ir consolidándose con el tiempo. Va perdiendo el aire que hay ¿no? Entre sus granos y se va produciendo la compactación con el tiempo. Hasta que termine esa compactación. Son desplazamientos que se producen, pero cuando terminan el edificio queda todo fisurado, ¿no? Porque esos desplazamientos a veces no son iguales debajo de todas las zapatas. Entonces, por eso es que nosotros tenemos que compactar el suelo antes de hacer la zapata. Tenemos que hacer una buena compactación. Primero tenemos que saber entonces a qué profundidad vamos a hacer la fundación, la zapata. ¿A qué profundidad? Tenemos nuestro terreno y queremos saber a qué profundidad vamos a hacer la fundación. Para ello tenemos que hacer lo que se llama un estudio de mecánica del suelo.
¿Ok? Un estudio de suelo. También se llama estudio geotécnico. Estudio geotécnico del suelo, el cual se lo realiza en el laboratorio, ¿no? A ver el micrófono de Juan José. Vamos a tratar de silenciarlo porque por ahí nos entra bulla, ¿no? A ver, Juan José Paco, sí, apague su micrófono. Ahora sí. Bueno, a ver si se lo puedo activar, a veces no se puede. Generalmente son los que tienen cuentas en la universidad, ¿no? Bueno, entonces lo que tenemos que hacer es un estudio geotécnico y eso lo hacemos en un laboratorio de suelo. Eso debe hacerse en un laboratorio de suelo. Aquí nosotros tenemos el mejor laboratorio de suelo de Santa Cruz, que es el de la universidad, además el más antiguo, ¿no? El de la carrera de la carrera de Ingeniería Civil de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología. Ahí tenemos un laboratorio de suelo, hay otros privados, ¿no? ¿Qué es lo que hace el, el técnico? El técnico lo que hace es, los técnicos, ¿no? Varios, bueno, colocan entonces sobre unos caballetes, colocan un tubo, ¿no? Ese tubo perfora el suelo, lo van perforando el suelo, ¿está bien? Hasta a profundidad recomendada. Normalmente esa perforación es de 3 metros, normalmente. No se necesita más para una obra como la que estamos pretendiendo. Se hace una perforación, se meten unos tubos ahí, se llaman sondas, se meten las sondas y se extrae el suelo. Lógicamente que ahí van a aparecer las capas, ¿no? Las capas de los suelos. Eso es así. Decíamos que una profundidad de 3 metros es suficiente para el caso de las obras nuestras, ¿no? Es suficiente. Son obras pequeñas, pues, ¿no? La carga máxima en una columna no pasa de 140 toneladas en una construcción de 3 o 4 pisos, ¿no? Ustedes tendrán dos, dos pisos, he visto los proyectos que están por ahí, algunos tienen 3, pero la carga máxima no va a pasar de 100 toneladas, no creo que llegue a 100 inclusive, en ninguno de los casos. Por eso es que normalmente es suficiente con 3 metros, ¿está bien? Siempre que vamos a pedir un estudio de suelo, hagámoslo no más de 3 metros y hagamos por lo menos 3 pozos, ¿está bien? Eso es lo que recomienda el mismo laboratorio. Necesitamos hacer 3 pozos a una profundidad de 3 metros. Primero le van a preguntar cómo es su edificio, ¿no? Obviamente que si fueron edificios mucho más altos, necesitamos más profundidad, es lógico, ¿no? Una torre, por ejemplo, de 10 pisos, no es a 3 metros. Ahí estamos hablando de 30, 40, 50 metros. Eso es así. Vine y se paró el vendedor aquí en mi puerta. Bien.
Entonces ya sabemos que tenemos que ir al laboratorio y ellos van a llevar su equipo y van a hacer el estudio y nos van a entregar un informe. ¿Está bien? Nos van a entregar un informe. Ahora les ha aparecido ahí los que han entrado a la plataforma enviar asistencia. Y van ahí, hacen un clic y ustedes colocan la asistencia y no es más. Tienen 10 minutos a partir de este momento. Bien, entonces el resultado de todo esto será un, un informe. ¿Está bien? Yo les voy a mostrar, no lo he encontrado el último que hice hace una semana. Bueno, pero voy a buscar otro por ahí. Estudio geotécnico, el cual nos da la información que necesitamos para poder calcular las fundaciones, las zapatas. Sin eso no se puede calcular, olvídense, no se puede calcular las zapatas, porque necesitamos el estudio. ¿Está bien? Yo les voy a dar datos a ustedes para que ustedes calculen sus fundaciones, pero yo les voy a dar algunos datos, ¿no? Para que ustedes los utilicen en su cálculo. Pero ya saben que cuando hagamos, al fin y al cabo no lo pagamos nosotros, eso, ¿no? El cliente que tiene que pagar todo eso. Y lo único que hacemos nosotros es encargar el estudio. El estudio viene en una hoja, vamos a dibujar aquí una hojita, vamos a suponer una hojita. Una hojita, la más importante, porque son varias hojas. Y además las hojas vienen por pozo. Los datos, la información que entrega el laboratorio lo hace por cada uno de los pozos. Bueno, habrá un encabezado con las características del suelo, la zona, etcétera, la ubicación, etcétera, etcétera. Es un informe completo. Entonces, voy a mostrarle la hoja la hoja que nos interesa, es la que se llama la litología del suelo. ¿Está bien? O el perfil litológico. Así se llama. Perfil está dentro del estudio. Perfil litológico. Litológico del suelo. ¿Está bien? Del suelo le ponemos. Del suelo. El perfil litológico del suelo. Entonces, aquí ustedes van a tener, aquí en esta columna a la izquierda, van a tener la profundidad en metros, ¿no? Y obviamente aquí van a estar separados las capas del suelo. Una capa, otra capa, otra capa, por decir, ¿no? Van a estar separadas las capas. No se olviden que es esas capitas salen del tubito de la sonda. Una sonda tendrá unas 3 pulgadas, no tiene más, o tal vez menos. Entonces, aparece entonces la profundidad. Aquí algunos vienen con escalas, ¿no? 1 metro, centímetros, 150 centímetros, etcétera, ¿no? Así viene la profundidad indicada en esa columna. ¿Está bien? Aquí indica el tipo de suelo. Tipo de suelo. Por ejemplo, aquí puede decir arcilla, aquí puede ser limo, etcétera, ¿no? Arena, todo lo que sea el suelo. Lo que se atraviesa en 3 metros de profundidad.
Y lo más importante es esta de aquí, que va a ser la resistencia admisible. Admisible. ¿Y a qué profundidad? Por ejemplo, aquí a esta profundidad va a decir 0,83, ¿no? Esto está en kilogramos por centímetro cuadrado. 0,83 kilogramos. A esta profundidad, digamos que diga 0,92. A esta profundidad puede decir, claro, más profundo nos metemos, la resistencia va aumentando, aunque que algunas veces disminuye, porque puede ser que se esté atravesando, por ejemplo, una arcilla expansiva, ¿no? Donde varía por el contenido de agua. Otra información que nos va a proporcionar el estudio es el nivel freático del suelo. Digamos aquí. ¿Está bien? ¿Qué es el nivel freático del suelo? Nivel freático. ¿No ves que cuando llueve se infiltra las aguas que se llaman las escorrentías? La escorrentía se denomina el agua que escurre sobre la superficie del suelo. Esas aguas se van infiltrando, se infiltran, ¿no? Atravesando, lógicamente, atravesando capas permeables. Pueden haber capas de arcilla permeables, puede haber capas de arcilla impermeable, pueden haber arena, qué sé yo. Pero ¿hasta dónde se infiltra? Hasta encontrar la capa subterránea impermeable. Hasta ahí llega el agua, que se va infiltrando de la superficie, ¿no? Por la lluvia. Y va a llegar, lógicamente, a una capa que ya no permite seguir la infiltración. Y a partir de ahí empieza a acumularse el agua hacia arriba. ¿Está bien? A partir de esa capa impermeable, pues impermeable porque no pasa el agua que se está infiltrando desde la superficie, y entonces esa agua se va acumulando y va subiendo ese nivel freático. En algunas partes inclusive el nivel freático llega hasta la superficie, y en algunas épocas este nivel freático está muy profundo. ¿Está bien? Entonces es variable el nivel, depende de la época, depende de las lluvias, en fin. Pero obviamente que no humedece el suelo, satura de agua. El momento en que se hace el ensayo, puede que el nivel freático, lógicamente, necesariamente le va a cambiar las características del suelo, especialmente su resistencia. Cuando el nivel freático baja, desaparece el agua, ¿no? Y puede ser que inclusive dé resistencia falsa, ¿no? Porque el agua es incompresible. Puede darse esa situación, aunque el estudio se hace sobre el suelo nomás, no sin agua. Bien, de todas maneras, eh, este estudio nos da ese nivel freático, pero además el estudio nos dice cuál es la profundidad recomendada. Ellos recomiendan una profundidad para, para construir la zapata. ¿Está bien? Entonces habrá una, por decir aquí, ¿eh? Por decirlo, profundidad recomendada. ¿Está bien? Entonces ustedes lo van a hacer a 2,5 metros, todito mundo. Ya sabemos que necesitamos el estudio del suelo, ya lo sabemos. Vamos a suponer que viene de un estudio del suelo
que ha recomendado una profundidad de 2,5 metros, ¿no? De 2 metros, en el caso nuestro, para todos, 2,5 metros, y la tensión admisible del terreno, así se llama sigma T, va a ser igual a 1 kilogramo por centímetro cuadrado suelo compactado. Quiere decir que nosotros vamos a compactar el suelo. Es decir, no vamos a fundar exactamente, no vamos a excavar exactamente hasta 2,5. Vamos a excavar 20 centímetros más, mínimo, 2,70. Y luego vamos a hacer un relleno de 20 centímetros para que quede a 2,5. Y esos 20 centímetros lo vamos a compactar, pero muy bien. ¿Está bien? Para lograr, obviamente que esa resistencia que estoy poniendo es así nomás, ¿no? Me estoy inventando. Ahí hay que poner la resistencia que recomienda a la profundidad recomendada. Eso es lo que hay que poner. En este caso, como no tenemos estudio, estamos asumiendo esos valores para todos con estos 2,5 del terreno. La tensión admisible del terreno va a ser de 1 kilo cuadrado. Y no va a haber agua. O sea, vamos a excavar en el freático. De modo que no vamos a llegar a excavar con agua, porque ese es un problema, ¿no? Tener que llegar debajo. Eso se va a dar en los edificios altos, ¿no? Cuando tengamos que excavar más profundamente, llegar a otras capas más consolidadas, otra cosa. Esto es suficiente para todos nosotros, para este tipo de obras pequeñas. ¿Está bien? Entonces ya sabemos que se necesita el estudio del suelo y que del estudio del suelo la hoja más importante donde tomamos la decisión es el perfil litológico del suelo, donde está la profundidad recomendada y la tensión admisible a adoptar para el cálculo. Eso es. Por ahí el estudio del suelo recomienda hacer cambio de suelo. Inclusive puede decir, y hay que hacerlo. ¿Está bien? Bueno, entonces esos van a ser los datos de entrada para nosotros. No vamos a hablar más de suelo porque, como entenderán, este es un tema muy, muy largo. Nosotros en la Facultad de Tecnología, este curso de dos años, 1 año de teoría y 2 de práctico de laboratorio. 1 año de laboratorio, dos cursos de mecánica del suelo teórico, 2 semestres de 6 horas a la semana y 2 laboratorios de suelo esos son 4 semestres que, pues, obviamente que el ingeniero civil tiene que saberlo, pues muy bien el tema, ¿no? Eso es lógico, por tanto que estudie. Nosotros no llevamos esto en arquitectura. Entonces, ya sabemos que con eso es suficiente. ¿Está bien? Vamos a dejar ahí el tema de suelo y nos vamos a ir entonces al cálculo de la zapata. Para eso vamos a usar el software. Para eso vamos a usar el software. Creo que lo abrí. Bueno, ahí donde una vez lo instalan, decíamos, le va a aparecer ahí. Dice phone. Ahí se nota clarita la zapatita, ¿no? Ese es el software. Le hacemos clic y aparece, es parecido al de columna. La misma pantalla de columna. Este está con fondo negro, ¿no? Con fondo oscuro. Primero vamos a poner setup. Código, el código, ya sabemos Eurocode, vamos a mantener Eurocode. Fierro y concreto que vamos a usar, lo mismo, ¿se acuerdan, no? ¿Qué fierro vamos a usar?
hasta el 10. Por ejemplo, yo tengo programado hasta 32. Espérese. Barra, nombre de las barras. 8, 10, 12, 16, 18, hasta 20. Está ahí. Y esto de acá lo borramos, sencillamente lo borramos. ¿Está bien? Así se borra con la barra espaciadora, con la barra, con el delete también, ¿no? Es borrar nomás estos números. Se borran y ya está. Entonces el software no le queda otra que tomar esos aceros. Y bueno, los hormigones, dejémoslos ahí, después vamos a ver que nosotros vamos a decidir eso. En parámetro, designe, diseño, ¿no? Vamos a ver la opción de parámetros. Aquí le vamos a poner un nombre a la zapata que vamos a calcular. Por ejemplo, zapata, normalmente las zapatas llevan el número de la columna. Por ejemplo, zapata 6. Es en la columna 6. Puede hacerse aquí una descripción, ¿no? Zapata rectangular, etcétera, etcétera. ¿No? Generalmente las zapatas o son cuadradas o son rectangulares. ¿Ve? Aquí definimos el concreto. Fíjense, 20-25 estamos diciendo. Podríamos elegir otro, pero ya sabemos que para obras pequeñas siempre va a ser hormigón 20. 20 megapascales es el hormigón 210. ¿No? Todo lo demás lo dejamos como está. La cobertura es esa capita que está debajo de la zapata. Generalmente es de un hormigón, le llamamos hormigón pobre, un hormigón del mismo material con que vamos a hacer el vaciado de 5 centímetros, 50 milímetros. ¿Está bien? Luego a la derecha vamos a colocarle la dimensión de la columna que incide en la zapata, la sección, ¿no? Aquí está el C, es el ancho y el D es el alto. Entonces ponemos, por decirle, qué sé yo, una columna de 30 por 20, por ejemplo, ¿no? Ya está. Luego la carga. Eso es los datos generales. Dijo que, a ver, aceptar, dice que el rango de valores no son aceptados. ¿Qué valores que no acepta? Ah, esto de acá, esto está mal. Está en milímetros. 300 milímetros por 200 milímetros. Ahora sí. No se olviden que el mínimo era 20. El mínimo es 20 centímetros, o sea, 200 milímetros. Es que esto está en milímetros, ¿no? Hay que leer las unidades. Ahora, la carga, fíjense, esta es eh, la carga de presión de servicio, dice, es la carga de el suelo, es la resistencia admisible del suelo. Aquí está en megapascales, ¿no? Vamos a configurar las unidades primero. Solo aquí están unidades, antes de seguir con eso. Dice unidades. Ah, por eso que aparece megapascal, lo que está en métrico. Vamos a toneladas, metros y centímetros. Toneladas, metros y milímetros. Este de aquí. Unidades métricas, toneladas, milímetros, centímetros, toneladas, metros por metro, centímetros. Está bien esto. Ok.
Vamos otra vez a diseño, parámetros. Ahora va a cambiar. ¿Ves? Centímetros, ya muestra centímetros. Ahora vamos a la carga, a ver, toneladas metro cuadrado. Hay que meter en toneladas. Como dijimos que era un kilo por centímetro cuadrado, equivale a 10. ¿Está bien? Un kilo por centímetro cuadrado igual a 10 toneladas por metro cuadrado. Esta es la resistencia del suelo, no se olviden. Este valor Q que se llama es la resistencia del suelo. Y es lineal. No necesitamos decirle, no podemos dejarlo ahí, ¿no? ¿Está bien? Luego la carga. Fíjense, el factor de carga. No se olviden que vamos a poner una carga total que viene de la columna más el peso propio de la zapata. ¿Está bien? El suelo no es necesario colocarlo porque aquí donde dice densidad de suelo, automáticamente estos valores los va a asumir. ¿Está bien? Densidad con peso propio de la zapata lo va a calcular y el suelo de relleno también lo va a calcular con estos valores. Lo que vamos a cambiar es este, no vamos a poner 1.45, vamos a ponerle 1.7. 1.7, el factor de carga. Es decir, que la carga la vamos a multiplicar por 1.7. Esfuerzo. El diámetro mínimo 10 y el diámetro máximo pongámosle 20. ¿Está bien? Espaciamiento mínimo 10 centímetros. ¿No? Y longitud del doblado 5 centímetros. Ese doblado que va, no termina el fierro, ¿no? 5 centímetros de doblado. ¿No? Detalle de refuerzo, dice. Bueno, esto lo dejamos como está. ¿Está bien? Y todo lo demás lo dejamos como está. Solamente cambiamos el refuerzo, el diámetro. Todo lo demás es porque lo hace por norma, ¿no? Por la norma del Comité Europeo. Cambiamos el coeficiente de carga porque el coeficiente de mayoración que trae es 1.45, le ponemos 1.7. Todo lo demás lo dejamos como está. Ah, la base, la estaba olvidando, la base está a menos 250 centímetros, 2,5 metros. Eso era, a 2,5 metros. No hay fuerza adicional. Listo, aceptamos. Ahora nos vamos a la carga. La carga es definiciones de carga. Vamos a definir la carga. Aquí vamos a colocar la carga que le viene de la columna. ¿Para qué? Para que automáticamente el programa le diga cuál va a ser la zapata, qué tamaño va a ser su zapata, ¿no? Con esos datos que hemos introducido. Vamos a suponer que viene 80 toneladas más 10% que es el peso propio. Pongámosle 80, 90 toneladas. ¿Ve? En toneladas. Lo demás lo dejamos así, porque no hay momento, nada de esa historia. Solamente la carga. ¿Está bien? Y nada más. Le damos OK. Ahí está dibujado. ¿Ve? 320 por 320. Aquí está. Se ve, ¿no? 320, 320 a 310, 320 en X y 310 en Y. X es horizontal y Y es vertical. ¿Está bien? El fierro que va en la dirección X son fierros de 10 milímetros, de 340 centímetros de largo, ¿no? Y el fierro que va en Y son también de 10 milímetros y van en este sentido, en el sentido de la Y. ¿Está bien? Ahí está, calculada la zapata. Ahí están todos los datos que se necesitan. ¿Ve? Tiene una altura de 55 centímetros. ¿Eh? 55 centímetros, porque es un hormigón 20-25, no un hormigón 210.
que es el que vamos a usar. No es más, es el cálculo de la zapata. Pero esta, fíjense, es una zapata centrada. Una zapata que está al centro. Nosotros primero hacemos todos estos cálculos de las zapatas que están en el centro. ¿Está bien? Estamos hablando de las zapatas centradas, no las que están no las que están junto al lindero, ¿no? No se olviden que el lote podemos construir sobre el lindero, nos permite el plan regulador construir, apoyarnos sobre el lindero, en otras palabras, que un máximo del 60% es la longitud. Por lo tanto, si decidimos asentarnos o hacer la construcción sobre el lindero en un 60%, obviamente que por ahí van a haber columnas, y las columnas van a necesitar zapatas, ¿no? Y si es así, lógicamente que no podemos nosotros meternos al terreno del vecino, ¿no? Nos vemos obligados a hacer otro tipo de fundación. Vamos a hacerlo aquí gráficamente para que lo veamos. Entonces ahí está su terreno, rectangular, por ejemplo, y que vamos a hacer, digamos, vamos a construir, digamos que este sea el basamento. Digamos así. Bueno, me ha quedado medio, no importa. Ahí está todo eso, vamos a construir. Aquí, digamos, está el retiro, acá va a estar la calle. Estos son retiros al fondo. Bueno, aquí pueden poner un hueco de aire, de respiración y qué sé yo. Entonces, probablemente por acá tengamos zapatas. ¿Está bien? Entonces es lógico que no vamos a acabar, no vamos a hacer esto, ¿no? No podemos hacer eso. Estaríamos invadiendo propiedad ajena. Entonces solamente podemos hacer una fundación así. ¿Eh? Una fundación así como la de. Es media zapata, fíjense. Pareciera una media zapata. En realidad es una zapata medianera. Ahí está la columna apegada al vecino. Y ahí está la zapata. Todo esto es la zapatita, ¿no? Obviamente que la zapata que está aquí en el centro va a tener una zapata fina. Entonces es otra cosa, ¿no? Esa es la zapata que acabamos de calcular. Cualquier columna que esté por adentro, pues no tiene ningún problema porque esa va a ser una zapata que perfectamente va a estar. Fíjense de que en el cálculo que hicimos, el cálculo que acabamos de hacer, aquí vuelvo, es de 320 por 310. Quiere decir que la distancia media es 320 dividido entre 2, ¿no? O sea, 1,60. Va a estar 1,60 y de ahí viene el vano. O sea, que no se, en otras palabras, no se va a solapar. No se va a solapar con ninguna otra porque la distancia mínima sabemos que hay entre columnas. No vamos a poner por 1 metro, ¿no? Generalmente son 3, 4 metros. O sea que no va a haber problema de solape. Les hablo de las fundaciones que están, de las zapatas que están en el centro, ¿no? Ahora, las medianeras, que es la que estamos viendo acá, que la vamos a estudiar la próxima clase, no, tienen otro cálculo. Porque como comprenderán, la carga ya no es centrada. En el caso de la zapata rectangular o la zapata cuadrada,
La carga es centrada, va al centro de la zapata. En cambio acá no. Acá la carga no va en el centro de la zapata. La carga va a un lado. Y eso obviamente que va a modificar las tensiones debajo del suelo. Cambia todo, no va a ser lo mismo. Entonces el cálculo y diseño es otro, que es el que vamos a ver la próxima clase. ¿Está bien, jóvenes? Bueno. Ya terminaron de... Bueno, pues se pueden seguir enviando asistencia, pero se van perdiendo las opciones. Ingeniero, tengo una consulta de mi proyecto. Diga. Quería saber si lo puedo modificar porque hay como muros y columnas que, de lo que estabas explicando, que afecta un poco. No lo entiendo. Ya quería modificar un poco mi proyecto. No sé si puedo ¿Por y qué quiere reenviarlo. modificar? ¿Qué es lo que quiere modificar? La ubicación de algunos muros. Porque va a tener zapata medianera. Es que No tiene que sé, aprender a tendría... calcular, tiene que aprender a calcular todo tipo de zapatos. Eso es lo que Claro. le digo. De esto se trata ahora. Tiene que tener zapata medianera. ¿Está bien? Lo vamos a revisar todavía, no lo he visto bien. Estaba esperando que faltan. Ok. Y ahí vamos. Ingeniero, una consulta. ¿Cómo? Una consulta, ingeniero. Ya, Los diga. planos arquitectónicos solo en planta, fachada, corte y elevaciones. Todo, Y los todo. planos de vigas, planos de zapatas también, o no todavía. No, pues eso es lo que vamos a hacer después. Ah, ya. Solamente el arquitectónico es que necesitamos hacer. Ya. Solamente la idea arquitectónica, nada más. Gracias, ingeniero. ¿Qué más, jóvenes? Todo el mundo ya pasó su asistencia. No, ingeniero, yo entré temprano y no pude entrar, me olvidé. Ya, Y ahora no, estoy sin no hay asistencia. historia. Ahí dice, Claringo dice el horario. Y si Es que usted entró, faltaba cuando quise entrar y usted entró, después, y ahora entré, si ya usted me entró alcanzó. después, ya no va a haber nada. Ya no es mi culpa. Ahí ¿Y dice ahora qué va a Claringo. haber con esto, con nosotros que no hemos podido ingresar a Dice asistencia? 14:30 a 14:40, 10 minutos. Y el que no estuvo, lastimosamente tiene falta, porque llegó tarde. Yo no puedo controlar de acá a todo el mundo. Es imposible, son una camionada, son 70 y ahorita. 66 hay ahorita. Hace rato habían 80. Ya se fueron varios. Entonces, por eso que le puse automáticamente, ustedes tienen que tener ahí en la plataforma, siempre a la hora en que comienza la asistencia, tienen que pinchar ahí, ¿no? Presente y listo, no es más. Vamos a dejar ahí la clase de hoy y continuamos la próxima clase. Vamos a ver la zapata medianera la próxima clase. Pasen buenas tardes hoy. Buenas tardes, Buenas ingeniero. Hasta tardes, luego. ingeniero. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes.